Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Somos Agustín Tejeda y Juan Briet del equipo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y como objetivo en esta presentación tenemos los siguientes. En primer lugar, y como dice el título de nuestra presentación, analizar lo que ha sucedido con el girasol en las últimas campañas, especialmente en las últimas 4 campañas, en donde hemos registrado un crecimiento tanto del área como de la tecnología. En segundo lugar, analizar cuáles han sido los aspectos más importantes, los aspectos claves de esa recuperación. En tercer lugar, entender las causas, ¿sí?, que nosotros creemos son las que están explicando parte de esta recuperación del área de la tecnología en girasol. Y finalmente, luego de que Juan Martín presente sobre la recuperación de tecnología, voy a volver en el uso de la palabra para poder hacer un análisis respecto de la contribución y los impactos económicos que ha tenido esta recuperación de las últimas 3 campañas en el Producto Bruto del girasol, en la contribución del girasol a la economía y sobre esa base analizar lo que podemos esperar también para los próximos años. Yendo entonces al primero de los objetivos, lo que vemos y les traigo aquí es un gráfico con una serie bien larga de producción y de área sembrada en Argentina, desde la década del 80 hasta la última campaña 18 y 19, y podemos destacar, analizando el comportamiento de esta serie, 2 periodos, digamos, más importantes. El primero de ellos, que va hasta la campaña 98-99, 99-2000, con un crecimiento significativo del área sembrada y de la producción de girasol en Argentina, llegando en esa campaña a récord históricos. 3,3% de crecimiento anual ha tenido este cultivo a lo largo de ese largo periodo. Luego le sigue un periodo de crecimiento, ¿sí? Todos conocemos lo que ha sucedido con el área y con la producción del girasol en Argentina. En las últimas 15 campañas, sí, entre la 98-99 y la campaña 14-15 ha decrecido el área y la producción a una tasa del menos 4,3% anual. Durante la campaña 14-15 registramos un cambio, sí, en esta tendencia y visualizamos durante las últimas 3 campañas un crecimiento importante en torno al 10,6% anual. Pasamos de producción y de un área históricamente baja a una recuperación de 3 campañas consecutivas, como hacía mucho tiempo no sucedía en el cultivo de girasol, pero que de todas maneras todavía nos deposita esta recuperación recién en el promedio histórico de los últimos 18 años. ¿Sí? Tuvimos 3 campañas de crecimiento, un crecimiento importante, 3 campañas consecutivas como hace mucho no pasaba, pero incipiente, todavía recién nos deposita en el promedio en torno a 1,8 millones de hectáreas, ¿sí?, que es el promedio de toda la serie histórica que tiene la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Cuáles han sido las causas entonces detrás de estos movimientos, tanto de área como producción? Permítanos ensayar algunas hipótesis, ¿sí? Seleccionamos 4 factores bien importantes para explicar y para entender las causas de los movimientos de área. El primero de ellos, el crecimiento de la soja. El segundo, la demanda internacional. El tercero, el ascenso de competidores para el aceite de soja de Argentina. Y el cuarto, las políticas comerciales. Dentro de las políticas comerciales debemos nombrar las políticas que han adoptado nuestros competidores en materia de subsidios, nuestros principales mercados en términos de barreras tanto arancelarias como no arancelarias para el acceso de nuestros productos a esos mercados de importación y sobre todo las propias políticas, ¿sí? Las políticas domésticas en materia de derechos de exportación, y sobre eso voy a estar hablando a continuación. Respecto de la primera de las causas mencionadas, el crecimiento de la soja, todos conocemos el significativo crecimiento de área que ha tenido la soja en Argentina, sobre todo desde finales de la década del 90, con la aparición de la liberación de la semilla y de la soja RR y la aparición de un paquete tecnológico bien competitivo que le ha dado ventajas a este cultivo respecto del resto de los cultivos de Argentina. Y ahí pueden ver en área verde por debajo el crecimiento de este área, sobre todo liberando y traccionando una recuperación y un aumento de la participación de la soja en el total nacional, en el total de la superficie nacional, que llegó en el año 2009-2010, 2010-2011 a un pico de explicando el 70% del área con cultivos extensivos en la Argentina.
Como contrapartida, ¿sí?, al aumento o a la expansión del área con soja, hemos tenido un retroceso del área del resto de los cultivos, entre ellos el girasol, que pasó de explicar aproximadamente el 20% del área sembrada a explicar alrededor del 6% en esta campaña, incluyendo las 3 campañas estas últimas de recuperación del área. Esto quiere decir que a pesar de haber crecido un 40% del área en 3 campañas, el resto de los cultivos ha crecido a un nivel superior y por lo tanto no permitiéndole todavía al girasol recuperar de manera significativa participación dentro de la extensión sembrada en Argentina con cultivos extensivos. Pasando de la soja, vamos a otra de las causas bien importantes que queremos mencionar, y es el mercado internacional. Y si hablamos de mercado internacional para los productos del girasol, todos sabemos que debemos concentrarnos en el aceite de girasol, ¿sí? El girasol es un producto que en su mayoría se destina a la molienda. Esa molienda obtiene 2 productos, aceite y harina. Por demanda y por precio, el core del negocio es el aceite y por lo tanto es lo que termina explicando el acceso a los mercados internacionales de esta cadena en particular. Y si vemos lo que aconteció durante los últimos años con el consumo de aceites vegetales a nivel mundial, lo que podemos observar es que se registró un significativo crecimiento traccionando área con oleaginosas en todas partes del mundo, incluida el área con soja en la Argentina. Pero si bien hemos tenido un crecimiento muy importante de aceites vegetales, siendo este producto el producto que mayor crecimiento ha registrado dentro de los productos agroindustriales, ¿sí?, en consumo y en comercio internacional, cuando nos ponemos a esbozar lo que sucedió dentro de la torta, dentro del total de aceites vegetales, vemos que quien para todo el periodo comprendido entre el año 98 y el 2018 ha sido protagonista y ha explicado la mayor parte del crecimiento, ha sido el aceite de palma, ¿sí?, con un crecimiento del 7% anual. El aceite de palma ha estado bien por encima del crecimiento registrado por el consumo del resto de los aceites vegetales, ¿sí?, traccionando entonces el consumo y el mercado internacional. De esta manera, de explicar aproximadamente en el 98 solo el 28% del consumo total de aceites vegetales, en la actualidad está explicando el aceite de palma el 40% del consumo total de aceites vegetales. No obstante, y si bien esto nos puede llegar a explicar esa caída en el área de girasol que hemos visto en las últimas campañas, también hay que notar, y es lo interesante para analizar los últimos años, es que el consumo de aceite de girasol se ha acelerado en los últimos 5 años. ¿Sí? Siendo el aceite de girasol, si solo nos quedamos en el corto periodo de los últimos 5 años, el que mayor crecimiento ha registrado en el consumo mundial. Y eso se ha llevado luego también y ha tenido su repercusión en el mercado internacional del aceite vegetal, en las importaciones. Pasamos del consumo a analizar las importaciones y vemos desde la campaña 2003-2004 un extraordinario crecimiento del aceite de girasol, ¿sí?, de las importaciones mundiales de aceite de girasol, que en todos estos años han crecido un 350%. Cuando analizamos de nuevo la película completa, los últimos 20 años, los últimos 30 y también los últimos 40 años, lo que vemos es que el aceite de palma ha sido, en todo el periodo completo, el que ha registrado la mayor tasa de crecimiento de importaciones. No obstante, y como les señalaba, cuando empezamos a acercarnos a la actualidad, es el aceite de girasol el que tiene el mayor crecimiento anual en las importaciones, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en la última década, 2008-2018, cómo las importaciones mundiales de aceite de girasol llegan a tasa de crecimiento anual en torno al 10%, siendo para el último periodo también una tasa de crecimiento bien importante, más que duplicando la tasa de crecimiento del resto de los aceites, entre ellos el aceite de palma. De todas maneras, a pesar de este incremento en los últimos años de las importaciones del aceite de girasol, que pueden explicar en parte lo que ha sucedido en Argentina, vemos que el aceite de palma continúa siendo el aceite más importante y dominando el mercado internacional y por lo tanto dando las principales señales, explicando el 65% de las compras globales. Analizamos el surgimiento de la soja, analizamos lo que ha sucedido con el crecimiento total de aceites vegetales, especialmente del aceite de palma. Veamos ahora lo que sucedió desde el punto de vista de los principales competidores. Y lo que vemos en los competidores es que para el caso de la producción de girasol han aparecido una serie de competidores ubicados en el Mar Negro que han tenido tasas extraordinarias de crecimiento en los últimos 20 años. Ucrania, Kazajstán, Rusia con tasas, pueden ver las barras en naranja, ¿sí?, por debajo, con tasas para el periodo 98-2018 que llegan al 10% anual en la producción de girasol. Hoy, Ucrania está estimando una producción para la 18-19
de 15 millones de toneladas de producción de girasol. Por el contrario, en ese periodo vemos que Argentina y también los Estados Unidos han tenido un decrecimiento en tasa de crecimiento anual de su producción y por lo tanto permitiéndole a los países del Mar Negro ganar participación en la producción mundial. De todas maneras, de nuevo, cuando nos concentramos en los últimos 5 años, y ahí vemos que gracias a lo que mostrábamos en la primera parte o en el primer slide con el crecimiento de la producción en Argentina, lo que vemos es que es Argentina sí el que ha liderado el crecimiento de la producción de girasol en estas últimas campañas con una tasa superior al 10% anual, que nos ha llevado a tener una producción estimada para la campaña 18-19 en torno a los 3.9 millones de toneladas. Si bien Argentina ha crecido mucho, Rusia, Ucrania y Kazajstán continúan creciendo a tasas muy importantes también. Y eso ha tenido su correlato en el mercado, ¿sí? En el mercado mundial, en las exportaciones de aceite de girasol. Y lo que vemos es que las áreas en naranja y la área en amarillo que representan las exportaciones tanto de Ucrania como de Rusia han crecido significativamente desde esa campaña 98-99 en que habíamos alcanzado el récord de área de producción y hoy han ganado en todo ese periodo 42 puntos porcentuales Ucrania, 18 puntos porcentuales Rusia del total de la participación del mercado mundial de aceite de girasol. Por el contrario, la Argentina, debido a ese retroceso en área en producción y a pesar o más allá de la recuperación que tuvimos en los últimos 3 años, lo que vemos es que Argentina ha perdido 46 puntos porcentuales de participación en ese mercado mundial de aceite de girasol. Así que prácticamente hemos tenido un switch, un cambio en el mercado mundial de Argentina hacia Ucrania y Rusia en los últimos 20 años. Y esta aparición de estos grandes competidores explican también el porqué de lo que ha sucedido con el área en Argentina. Yendo a las últimas de las causas, las políticas comerciales, quería centrarme en lo que ha sucedido con los derechos de exportación. Lo que podemos ver es que los derechos de exportación, que tienen como correlato una disminución del precio doméstico recibido por el productor, han tenido un incremento durante todo el periodo en donde ha tenido un retroceso el área sembrada. De todas maneras, incluso cuando analizamos la serie completa, habíamos tenido allá entre el 2003 y el 2007 un incremento, una pequeña recuperación del área a pesar de la tendencia decreciente, que vemos que ha llegado a un límite con el último aumento de derecho de exportación que lo han llevado al girasol o al grano de girasol en torno al 30%. Con la eliminación de derecho de exportación allá por la campaña, a principio de la campaña 15-16, vemos ahí entonces otra de las grandes explicaciones para iniciar este sendero virtuoso de las últimas 3 campañas de crecimiento. De todas maneras, hemos tenido también un retroceso en las últimas campañas, en la última campaña, con el aumento de las alícuotas de derecho de exportación, tanto para el grano como los subproductos en septiembre del año pasado, y eso podría llegar a tener un impacto, como vamos a ver, en la nueva campaña, la campaña 19-20. Así que resumiendo, teníamos 4 causas bien importantes: surgimiento de la soja y la competencia de la soja en Argentina, el mercado internacional traccionado especialmente por el aceite de palma, el surgimiento de competidores para el caso del aceite de girasol con Ucrania y con Rusia, y las propias políticas que han conspirado en contra del aumento de área con una reducción del precio doméstico vía derecho de exportación. ¿Cómo han reaccionado los precios sobre la base de esas causas que hemos mencionado? Bueno, debemos ver y notar de que con estos gráficos queda probado que hay una muy importante relación entre el precio del girasol y el precio del aceite de girasol, el precio FOB del aceite de girasol. Cuando se mueve el precio del girasol, mueve el precio cuando mueve el precio del aceite, mueve el precio del girasol, y también entre el precio del aceite de girasol FOB Argentina y el precio del aceite de girasol de Ucrania, por todas las causas que hemos comentado. Estas dos relaciones, entre girasol y el precio de exportación del aceite, y entre el precio de exportación del aceite y el precio de nuestro principal competidor, nos ayudarán, junto al aumento de los derechos de exportación, a los cambios en los derechos de exportación, a entender entonces qué ha sucedido con los precios domésticos. Y cuando vamos a lo que sucedió con los precios domésticos, vemos que en estas campañas de crecimiento que hemos tenido del área y de la tecnología, son campañas en donde hemos registrado precios históricamente interesantes para la producción de girasol. Tanto la campaña o el año 2016 con la campaña 15-16, 16-17, 17-18 y la primer parte de la 18-19, lo que estamos viendo es que hay precios bien por encima de los precios que teníamos allá por el año 2015. Esto es, como explicábamos, mercado internacional,
y mejores políticas en Argentina. Esto ha explicado entonces el incentivo que ha recibido el productor y por lo tanto la respuesta que ha dado el productor en consecuencia con el aumento del área sembrada y como vamos a ver también con el aumento en tecnología. Un llamado de atención para lo que está sucediendo actualmente con los precios, ¿sí? Por situaciones también del mercado y por lo que vimos con el aumento de derechos de exportación, desde mediados del año pasado tenemos una caída bien importante en el precio recibido, el precio doméstico del girasol en Argentina, que se mantiene durante el año 2019 y por lo tanto entonces nos invita a pensar qué podría suceder y si podemos mantener esta tasa de crecimiento de las últimas 3 campañas para la campaña 19-20. De los precios vamos a los márgenes calculados en la bolsa de cereales y lo que vemos entonces que con mejores precios respondieron los márgenes y entonces para todas estas últimas campañas tuvimos mejores márgenes que los que teníamos en la campaña 14-15, acortando la brecha con los otros cultivos más competitivos también y por lo tanto eso ha estado detrás de la decisión del productor. Para esta campaña, como decíamos, la 19-20, lo que estamos viendo es que hay un retroceso en el margen del girasol, ¿sí? Campaña 19-20 son los box en celeste, campaña 18-19 en rojo, y lo que vemos en el medio, que para el girasol hay un retroceso en el margen que podría entonces tener alguna repercusión sobre la decisión de siembra, sobre todo si lo comparamos con lo que ha variado el margen o la menor variabilidad del margen en el resto de los cultivos. De todas maneras, y para terminar con esta parte, quisiera notar de que no solamente la recuperación del área ha venido por el punto de vista o ha venido traccionada por los incentivos económicos vía precio y vía margen bruto. Cuando analizamos dónde se ha dado la recuperación de área, y ahí vemos los mapas, las zonas PAS, también estimadas en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, vemos cómo ha crecido desde la campaña 14-15 a la 15-16, 16-17, 17-18 y finalmente la campaña 18-19, vemos que las regiones, y también como se mencionaba en la presentación anterior, que mayor respuesta han tenido en materia de área y que han liderado esta recuperación son las regiones del NEA y del centro norte de Santa Fe y también la región del sudoeste de Buenos Aires. Regiones que tienen, gracias a suelos y también algunas ventajas ambientales, generan ganancias competitivas respecto de otras opciones de cultivo en esas regiones en particular, que hace que se transformen en regiones núcleo de girasol, ya sea por una mejor ventana de siembra o por un ambiente en el cual el girasol se desarrolla de una manera más confiable, como veíamos en la presentación anterior, respecto de otras opciones. Así que no solamente ha sido los incentivos económicos, sino también lo que ha sucedido en estas áreas, corazón productivo de Argentina en materia de girasol, con las ventajas competitivas en materia de suelos y ambientes que han llevado a que ya hoy el NEA y el centro norte de Santa Fe expliquen el 40% del área sembrada con girasol en Argentina. Bueno, terminando entonces con las respuestas con los incentivos y con las respuestas en área, pasamos ahora a ver las respuestas en tecnología. Bien, para no perder el hilo que lleva Agustín y no detenerme demasiado, en esta parte de la charla quiero atender a 2 objetivos bien concretos, un poco en línea también con lo que se ha presentado hoy en los paneles anteriores, lo que acaba de mostrar Agustín respecto del contexto y obviamente lo que venimos charlando con los organizadores para plantear en esta sección del panel. Primero, presentar esta herramienta que los que no la conocen es básicamente una herramienta de medición de uso de tecnologías que desarrollamos en Bolsa de Cereales. Es un relevamiento que llevamos a cabo cada 6 meses que básicamente identifica cuál es el paquete tecnológico de productores de alta, de media y de baja tecnología para cada uno de los cultivos de grano y para cada una de las 17 regiones que tenemos caracterizadas. Cuando hablamos de tecnología, y esto es una discusión que hemos construido con muchos de ustedes, en cada uno de los cultivos no solo hablamos de indicadores de insumos, sino también de procesos. Es decir, consideramos que el manejo tecnológico de un cultivo, el nivel tecnológico de un cultivo, incluye tanto a los insumos como a los procesos que van asociados al manejo de ese cultivo. Lo que ustedes van a ver acá son algunos de los indicadores que nosotros medimos y también en línea con los paneles anteriores, cómo empezamos a entender estas brechas que estamos viendo y cómo empezamos a acercarnos y a diferenciar en dónde poner el foco para estudiar unos indicadores y otros quizás dejarlos para más adelante. Algo que se planteaba hace un rato es justamente, si miramos una serie de rendimientos, ustedes abajo tienen los años desde el año 2000 más o menos a la fecha,
Y fíjense que podemos separar dos etapas en lo que fue el cultivo de girasol a nivel nacional, en donde pasamos de tener rendimientos de 14, 15, 17 quintales a estar en rendimientos que van entre los 20, 22 quintales, salvo esa caída que se ve ahí, pero en general podemos diferenciar dos etapas. ¿Qué nos planteamos con esto? Y es un poco la idea que yo propongo para esta parte, es cómo establecemos ese piso tecnológico, cómo empezamos a entrar en la paleta de opciones con un cultivo que hoy está mostrando en esta última fase, como marcaba Agustín, recuperación tanto a nivel de rendimiento como de área, y sobre todo, cómo empezamos a focalizar en los indicadores que puedan acortar esas brechas de manejo que se están viendo. Empecemos con uno que es el sistema de siembra. Nosotros cuando medimos siembra directa vemos que los datos a nivel nacional para girasol oscilan entre 75 y 80% respecto del país. Estos son una serie histórica y acá si nos paramos, por ejemplo, con otros cultivos como soja, como maíz, que están en valores de 85, 90, 95%, claramente este indicador es menor. Pero fíjense qué pasa cuando miramos la siembra directa por regiones en girasol. Si vamos a lo que es zonas que se han mencionado hace poco, como sudeste de Buenos Aires, Cuenca del Salado, los valores superan el 80-90%. ¿Qué pasa si nos vamos a regiones del norte, por ejemplo, el norte de Santa Fe, el NEA? Estamos alrededor de 60-70% de adopción de siembra directa. El promedio del país está en un 78% para girasol. Ahora bien, tenemos una variabilidad regional. ¿Qué pasa si entramos a mirar por nivel de tecnología de productores? Si analizamos el indicador de siembra directa por nivel de tecnología, vemos que hay diferencias entre altos, medios y bajos, pero eventualmente vemos que esas diferencias no son tan significativas. Esto es muy variable, sin embargo, cuando empezamos a mirar zona por zona. Acá cabe destacar que este es un dato que trabajamos siempre en conjunto con APRESID y es algo que cuando decimos sistema de siembra directa no estamos hablando de una rotación sustentable, todo lo que implica el concepto de siembra directa. Esta medición hace foco en justamente el sistema de siembra y no el concepto global. ¿Qué pasa si miramos otro indicador? Y en este caso tiene que ver con el uso de materiales de siembra. El uso de híbridos alto oleico a nivel país, lo que ustedes ven ahí es la serie histórica que nosotros tenemos medida. Las barras, o si se quiere la parte inferior de la barra, muestra cómo evolucionó la adopción de híbridos de materiales alto oleico en girasol durante los últimos años. Acá no encontramos razones, si se quiere, técnicas y comerciales. Hasta ahora los relevamientos siempre desprenden razones comerciales para este aspecto y no vemos una tendencia clara. Sí, obviamente mucho más apalancado en los indicadores que mostraba Agustín a nivel global, pero respondiendo a nivel local con la adopción de estos materiales. Si regionalizamos la última medición, porque recuerden que esta herramienta funciona a campañas cerradas, es decir, que una vez que termina la campaña se releva qué pasó con la tecnología, vemos cómo obviamente regiones como la Cuenca del Salado, como el sudeste de Buenos Aires tienen alto porcentaje de adopción. Si quieren, si nos vamos más al norte, tenemos menor porcentaje de adopción. Y acá siempre lo que tenemos que entender para empezar a revisar esas brechas. Por ejemplo, en esa zona de Cuenca del Salado sabemos que hay una industria bastante fuerte, entonces es lógico que comercialmente esos materiales se localicen en esa zona. ¿Qué pasa si nos vamos al manejo de cultivo, manejo de malezas y empezamos a trabajar con lo que son híbridos CL? Lo que ustedes ven ahí son a la izquierda el nivel de adopción de estos materiales y en la serie histórica es de 2010-2011, saltando los años en que la herramienta del RETA medía cada 2 años, hoy lo estamos haciendo cada año. Acá dos cosas para destacar. Primero que hasta 2014-2015, en donde la serie de todos los cultivos caía en tecnología, el girasol marcó, por lo menos con este indicador, una tendencia creciente, leve. Veníamos saltando de 32, 35, 38% de adopción. Cuando pasamos a la campaña 16-17, que fue un cambio para todos los cultivos con un nuevo esquema comercial, kit de retenciones, y se empezó a trabajar de otra manera, el girasol creció prácticamente al 50% de adopción de CL y los saltos empezaban a ser más grandes. Fíjense que esa tendencia se acentúa. Hoy en Argentina ese 60% representa que lo sembrado corresponde a híbrido CL. Si regionalizamos esto mismo, fíjense la importancia que tiene esta tecnología en el sur, o si se quiere sudoeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, y mucha menor adopción en regiones del norte del país. Y acá de vuelta empezamos a acercarnos a entender esos indicadores respecto también de lo que se planteaba de brechas de manejo y qué tenemos que pensar sobre distribución a nivel comercial de estos materiales. Nos pasa
Quizás inclusive nos pasa como en maíz, que hoy el mercado de maíz ha crecido muchísimo en términos de evento y la tecnología empieza a pasar sobre el uso que se le da a esos eventos. Y hoy en girasol estamos viendo un mercado que en 60% tiene tecnología CL. Y al mismo tiempo en distintas regiones en donde el escape de malezas, las fechas de emergencia de esas malezas son distintas y las ventanas de siembra son distintas, por eso también relacionando las distintas variables que se miden. Respecto al mercado de fertilizantes, si esto lo planteamos como el mercado de fertilizantes a nivel global, es decir, para los 6 cultivos que nosotros analizamos, soja, trigo, maíz, girasol, sorgo y cebada, vamos a ver que de vuelta una tendencia decreciente hasta 14-15 y a partir de entonces un mercado que crece a nivel de fertilizante aplicado en los cultivos. El total, básicamente apagué la presentación me parece, el total del mercado hoy es de 2.82 millones de toneladas y el girasol se está llevando el 3% de ese mercado de fertilizantes. Fíjense, en comparación estamos mejor que en sorgo, obviamente esto responde muchísimo al área, pero también a los niveles de tecnología que se están aplicando. En términos de fuente, ese 3%, ¿cómo se traduce en términos de fuentes aplicadas de fertilizantes? Hoy en 3 productos está prácticamente el 90% del fertilizante aplicado. Estamos pensando en fosfato diamónico, monamónico, acá se suma también el MAP azufrado y la urea, con el 22% del mercado. Básicamente lo que están acá son los fertilizantes, los commodities, si se quiere, pero actualmente estamos relevando la última campaña que se está cerrando, y lo que estamos viendo es que están empezando a aparecer de forma menor que a otros cultivos algunos fertilizantes specialities con menores concentraciones, mucho más específicos en lo que hace al cultivo. ¿Cómo se están aplicando estos fertilizantes? Si pensamos en lo que son procesos y el muestreo de suelos por parte de los productores, si vamos a nivel país, el porcentaje de productores que muestrea suelos es un 16% y el girasol se ubica en un 14%, y acá tienen lo que es la comparación con otros cultivos, sean cereales o cultivos como la soja, y ni hablar el sorgo que queda en el último escalón. Si vamos directamente a 2 ejemplos, uno con fuente fosfatada de lo que es la aplicación de fosfato diamónico a nivel regional, fíjense la dispersión que hay, la variabilidad que hay de regiones, y de vuelta siguen apareciendo, y acá ya empezamos a relacionar las charlas anteriores con regiones como la Cuenca del Salado, el sudeste de Buenos Aires y el NEA. Estos promedios de aplicación son sobre hectárea efectivamente fertilizada. Si nosotros consideramos tanto el área que se aplicó como la que no, estos promedios disminuyen sensiblemente. Y el dato que está acá, en el centro, básicamente responde a todos los fertilizantes fosfatados aplicados en girasol, y el promedio nos da que hoy son 9 kilos de fósforo por hectárea fertilizada. Si miramos la evolución de todos los datos por campaña, abajo tienen las campañas, esta caja lo que nos muestra son las cantidades medias aplicadas de PDA, podemos diferenciar dos. Nosotros diferenciamos a partir de la 16-17, 17-18 y la campaña que estamos relevando actualmente, donde se empiezan a ver de vuelta algunos pisos que son un poco mayores a lo que veníamos teniendo. Un análisis similar en lo que es la aplicación de urea, lo podemos ver de vuelta en el mapa, lo que son dosis sobre hectárea aplicada. Tenemos 74 kilos, 80 kilos, 75 kilos, son valores mayores, pero sin embargo, y en términos de nitrógeno muy en el mercado, el uso de urea o de fuentes nitrogenadas es muchísimo menor al de fuentes fosfatadas. Hoy el promedio está en 27 kilogramos de nitrógeno por hectárea, y si hacemos el mismo ejercicio de comparar esa variabilidad y los datos que tenemos para cada una de las campañas, vemos cómo estas cajas, por lo menos estamos teniendo productores que están subiendo ese piso de tecnología, por lo menos en este indicador. ¿Qué es lo que sucede entonces? Y para ser bien concreto, cuando analizamos estos indicadores, cuando empezamos a mirar no solo los que revisamos recién, sino también los que se mencionan cuando uno piensa en el cultivo, como es fecha de siembra, materiales sembrados, densidad de siembra y demás. Si consideramos la tecnología como manejo amplio de insumos más procesos y miramos qué pasó en Argentina para los 6 principales cultivos en los últimos años, vemos cómo el nivel alto de tecnología que está arriba en las barras se fue achicando, y ya en 14-15 empezó a recuperar. Así hay una tendencia clara de caída de tecnología y después recuperación. Fíjense cómo lo mismo sucede con el nivel bajo, ¿sí? Productores de nivel bajo crecieron y después retrocedieron. Ahora bien, ¿qué pasa si miramos el caso de girasol? Lo que vemos en girasol es una tendencia que no es tan clara como pasa en otros cultivos. Vemos que años que sube la tecnología, otros que baja.
La 1415 fue en general una tecnología de muy mal comportamiento del resto de los cultivos, pero girasol dio la nota y ahí tuvo muy buenos resultados. Y lo que vemos en la última campaña es nuevamente un crecimiento del nivel alto de tecnología. Algo que se resalta, y esto también cuando lo vemos a nivel regional obviamente está plasmado, es el alto nivel de porcentaje medio que hay, ¿sí?, de media tecnología en productores. Y acá vemos justamente estas brechas de niveles tecnológicos que van variando año a año, que esperamos que se empiecen a achicar, es lo que después se traducen en rendimientos y lo que podría ser una brecha de rendimientos. Si tomamos la distribución de rindes por nivel de tecnología para las últimas campañas medidas, vemos que hay una diferencia entre lo que son productores de nivel bajo, productores de nivel medio y productores de nivel alto. Entonces, hace un rato se mencionaban brechas de 1000 kilos a nivel de cultivo. Fíjense que tenemos productores que nos llegan a los 2000, 1800 kilos y productores que están cercanos a los 3000 kilos. Esto mismo es lo que tenemos que empezar a traducir en entender justamente como causas de esas brechas. Si tomamos la misma información, lo que ustedes ven ahí mapeado es la mediana del rendimiento versus el top 25 de los mejores productores que tenemos medidos, ¿sí?, el percentil 75. Estas brechas son en base a los niveles de tecnología que nosotros medimos y en base al rendimiento asociado a esos niveles de tecnología. Y ahora lo que ustedes ven ahí es justamente la dispersión que hay y cómo empezar a trabajar estos temas. Yo acá quiero dejar esta parte y darle de vuelta el pie a Agustín para que cierre un poco con lo que nosotros entendemos que sería un escenario para empezar a trabajar sobre este cierre de brechas. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan. Pasamos de analizar entonces qué sucedió con los incentivos, vía mercado internacional, vía surgimiento de competidores, surgimiento de cultivos competidores también del girasol, vía políticas internas. Vimos cómo respondimos a esos incentivos a lo largo de los últimos 20 años, de las últimas 20 campañas, con caída, con una pequeña recuperación en las últimas 3, tanto en área como en tecnología. Vayamos a ver ahora entonces qué impactos puede llegar a tener esa recuperación por el lado de la producción primaria a lo largo de toda la cadena de valor. Y para eso analizamos la hoja de balance del girasol. Lo que podemos ver aquí es que tenemos la producción creciente, como les decíamos, pasamos de una producción de 2.800 millones, 2.8 millones de toneladas a 3.9 millones de toneladas en la campaña 18-19, que ha llevado también a un importante aumento de la molienda y por lo tanto la producción de subproductos y la exportación de esos subproductos. ¿Qué impacto tiene esto entonces en la economía argentina? Bueno, para eso hacemos un ejercicio en la bolsa de cereales, calculamos para cada una de las principales cadenas de valor su producto bruto. Y en este caso vamos a presentar el producto bruto del girasol, ¿sí?, del girasol hasta la industria de primer transformación, con la exportación también de harina y aceite de los subproductos. Y cuando simulamos entonces con nuestros modelos el producto bruto del girasol y lo que pasó en las últimas campañas, podemos ver claramente que ese aumento del área, ese aumento de la producción, se ha multiplicado a lo largo de los distintos eslabones de la cadena de valor, resultando entonces en un aumento significativo también del producto bruto del girasol, del valor agregado, de la suma del valor agregado de cada uno de los eslabones que componen la cadena de girasol. Esa es la definición de producto bruto, que pasamos de la 15-16 de un producto bruto cercano a los 750 millones de dólares a un producto bruto estimado para toda la cadena de girasol en la campaña 18-19 cercano a los 980 millones de dólares. Tuvimos un gran crecimiento de 31% que podría haber sido superior de no mediar la caída de precios internacionales y de precios domésticos que hemos visto desde mediados del año pasado, porque en cantidades, como mostramos, crecimos también y de manera importante en la campaña 18-19, pero hemos caído en precios y por lo tanto eso no se materializa en un aumento importante del producto bruto de la cadena de valor. En términos de contribución a la economía, lo que podemos resumir es que toda la cadena de girasol significa 2.750 millones de dólares en valor bruto de producción, ¿sí?, en dólares, en dinero generado y volcado a la economía de nuestro país. Casi 1.000 millones de dólares, como mostrábamos, de valor agregado, de producto bruto, esto es contribución al PBI. 275 millones de dólares de recaudación fiscal, aumento en aumento, esta recaudación vía derechos de exportación.
Y este número, y bien importante, dado el crecimiento que ha tenido en los últimos años, 718, casi 720 millones de dólares en valor de exportaciones, por las exportaciones ya sea de grano, como también de aceite especialmente, pero también de harina. Esta contribución, que es bien importante y que ha crecido, podría ser aún superior. Y ahí viene el pie con lo que mencionaba Juan respecto de la brecha de rendimiento y de qué podríamos esperar para los próximos 10 años. ¿A dónde podría llegar esta contribución de la cadena de girasol? ¿Cuál sería o cuál podría ser esa importancia en la cadena, no solamente en la cadena agroindustrial, sino también en toda la economía de nuestro país? Y para eso también hacemos un ejercicio en la bolsa, ¿sí?, de proyecciones para los próximos 10 años. Lo que podemos ver aquí en la primera barra es la producción que mencionamos para la campaña 18-19, ¿sí? Casi 4 millones de toneladas de producción de girasol. ¿Qué podría pasar en los próximos 10 años si las actuales tendencias se mantienen? ¿Sí? Las actuales políticas de Argentina se mantienen y se mantienen sobre todo las principales tendencias en políticas del resto de los países, en materia de crecimiento de los ingresos, crecimiento poblacional y sobre todo también en materia de crecimiento de los rendimientos. ¿Qué podría pasar para los próximos años? El mercado internacional, como dicen las proyecciones de algunos de los organismos más reconocidos del mundo, como OCDE y FAO, dicen de que los aceites vegetales continuarán creciendo en los próximos 10 años. A tasas mucho menores de lo que crecimos en los próximos 10, pero continuarán creciendo y liderando el comercio internacional. De esa manera y con esos incentivos y con el supuesto de tecnología que les mencionaba respecto de la continuidad de la tendencia de los últimos años, podemos estar hacia el año 28-29 con una producción de girasol en torno a los 5 millones de toneladas, ¿sí? Esta producción de girasol está explicado, tiene su fuente de crecimiento en el área, que estaría en torno a 2,1 millones de hectáreas, algún crecimiento, 200.000 hectáreas de crecimiento respecto de donde estamos hoy, pero cuya principal fuente de crecimiento serían, en este escenario también, los rendimientos. Pero ¿a dónde podríamos llegar entonces si hacemos algo más, si hacemos algo adicional? Si damos los incentivos necesarios para que se cierren las brechas de rendimiento. ¿Qué brechas de rendimiento? Las que mencionaba Juan, respecto de las que estamos observando hoy a campo entre el rinde promedio y el percentil, o el top 25 de nuestros productores, y la brecha con el potencial, que fue la que se presentó en la presentación anterior. ¿Sí? Esta brecha entre lo que estamos observando hoy y el potencial del cultivo en cada una de esas regiones. Construimos dos escenarios, nuestro escenario brecha, que es el cierre de las brechas a campo, nuestro escenario potencial, que es el cierre de las brechas con el potencial. En este caso, tomamos los resultados del paper de Hall de 2013, Hall y otros, y decidimos que suponemos que cerramos la brecha en ese escenario con el 80% del potencial que da ese paper. Por lo tanto, para el escenario brecha tenemos un incremento de rendimiento en torno al 12%, que es la brecha nacional que hoy estamos viendo entre el promedio y el percentil 75, y para el escenario potencial estamos choqueando los rendimientos con un aumento en torno al 25%, que es el cierre del 80% del rinde, con la brecha con el 80% del rinde potencial calculado por Hall. Y en esos términos, entonces, sí, podríamos aumentar de manera importante la producción de girasol en Argentina, casi llegando o superando las 6 millones de toneladas de girasol, de producción de girasol, que traccionarían entonces la molienda y nos permitirían, como país, ganar una gran participación en el mercado internacional de aceites vegetales, pasando de una participación que hoy está en torno al 9% a una participación en el escenario más ambicioso en torno al 15% del mercado total de aceite de girasol. Decíamos, en el escenario continuidad podemos crecer al 23% en la producción, podemos subir a un crecimiento del 35% punta a punta en los próximos 10 años si cerramos las brechas que estamos viendo en el Reglamento de Tecnología Agrícola Aplicada, pero podríamos crecer al 55% ¿sí? En producción si cerramos las brechas con el rinde potencial. De todas maneras, y sí hay que señalar que más allá de la buena noticia que podría significar para Argentina un crecimiento de esta naturaleza, de estas características, sí tendría consecuencias sobre el mercado internacional y esto también hay que tomarlo en consideración. ¿Sí? Podríamos tener con un aumento de esta cantidad de toneladas en aceite de girasol volcada al mercado internacional, alguna caída de precios internacionales y sobre todo algún impacto en nuestros competidores que no se quedarían de brazos cruzados y podrían tomar alguna medida en consecuencia, dificultándonos entonces a nosotros la concreción del escenario. Alguna medida en consecuencia sería subsidios como los que ya existen hoy en esos principales competidores. Como comentarios finales entonces y para cerrar la presentación dijimos que
Con una mejora de los incentivos, vía mercado internacional, vía mejores políticas en Argentina, recuperamos en 3 campañas la producción de girasol con más área y más tecnología, todavía centrándonos en un área promedio al de las últimas 18 campañas. Recuperación, pero incipiente. Todavía resta ver si vamos a consolidar ese crecimiento en las campañas sucesivas. Estas 3 campañas consecutivas de incremento nos condujeron a un importante aumento del Producto Bruto del girasol y a su contribución a la economía argentina. Pero el potencial de contribución es aún mayor, sobre todo vía reducción de brechas tecnológicas que nos llevarían a una reducción de las brechas de rendimiento y por lo tanto el aumento de los rendimientos por hectárea en el país, que sumado al crecimiento que podríamos registrar también en el área, podrían dar producciones récord hacia el final de la próxima década. Y esa producción récord hacia el final de la próxima década también tendría un impacto bien importante, entonces, en el Producto Bruto del girasol, que podría crecer 75% con precios constantes, con los precios de hoy, hacia los próximos 10 años. Bueno, muchas gracias y estamos a disposición de las preguntas. Muy bien, Juan. Y bueno, tenemos un espacio para preguntas. Ustedes saben que son escritas, así que si quieren háganle llegar a las chicas para poder responder. Mientras le hago una yo, mientras que piensan y escriben. Vimos que la aplicación de tecnología daba una variabilidad muy importante en los rendimientos y también vimos una baja reposición de nutrientes en otra presentación o en otra parte de la presentación. ¿Cómo notan ustedes el girasol en relación a los otros cultivos en lo que respecta a la reposición de nutrientes? ¿Está en los peores? ¿Están parecidos? ¿O está mejor que otros cultivos en ese sentido, en reposición de nutrientes? Bien, excelente pregunta, porque de hecho es un ejercicio que nosotros generalmente hacemos con esta herramienta, que es calcular el balance de nutrientes que tienen los distintos cultivos. Hoy por tiempo por ahí no lo trajimos, pero cuando uno mira ese indicador, los cereales obviamente están a la cabeza, pero girasol está en línea o un poquito mejor que soja. Lo que pasa, y eso también va un poco a la variabilidad que tienen los datos, es que obviamente si comparamos el área sembrada que hay de girasol y de soja y pensamos en términos de sistema y de sustentabilidad, ese impacto es muchísimo mayor. De todas formas, el balance de nutrientes hoy sigue siendo eficiente en todos los cultivos y a lo que nosotros mostramos es el uso que tiene de fuentes fosfatadas, por ejemplo, en girasol, muy poco nitrógeno. Y acá también muchos de los debates que tenemos siempre con los especialistas en fertilización es, cuando hablamos de balance, de reposición de nutrientes, ¿cuál es el objetivo, ¿no? Y ahí empezamos por cultivo, por sistema productivo o inclusive por nutriente. Pero en definitiva está, en términos alineados, si se quiere, con la soja, está un poquito mejor según el año, pero muy por debajo de lo que son los cereales como maíz y como trigo, que hoy trigo tiene el principal indicador porque también entra el doble cultivo trigo-soja, en donde la reposición para ese trigo es bastante alta. Han sido demasiado claros, quedaron mudos todos. Lo saco un poquito de la parte estadística, que es el fuerte de ustedes, para preguntar un poco cómo ven en este nuevo panorama que viene de acuerdo al tratado de la UE con el Mercosur. Y para el girasol en particular, ¿sería uno de los productos más beneficiados o quizá no tanto en relación a los a oleaginosas o gramíneas? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, creo que en general el acuerdo con la Unión Europea es una muy buena noticia para todo el sector agroindustrial. Veníamos demandando desde hace mucho tiempo la concreción de acuerdos comerciales con los principales mercados del mundo. Argentina y el Mercosur se había tenido un retroceso, diríamos, en ventajas competitivas de acceso a los principales mercados, porque no veníamos negociando, no teníamos acuerdos de relevancia con los principales mercados, y como contrapunto nuestros competidores venían negociando y bajando barreras en esos principales mercados y por lo tanto ganándonos en preferencias arancelarias. Para el caso del girasol y en la Unión Europea es interesante, lo veo a Guillermo, que podría quizás dar alguna información adicional sobre la lista exclusiva o las ventajas que pueden llegar a obtenerse
de este acuerdo. Todavía no conocemos la lista final, pero sí lo que sabemos es que la Unión Europea es un mercado muy importante para aceite de girasol, que ha sido un mercado importante para Argentina, que Argentina ha perdido en parte esa participación a manos de Ucrania, y Ucrania ¿sí? tiene ventajas de acceso al mercado europeo que nosotros podríamos llegar a equiparar con este tratado. ¿Sí? Tiene una preferencia arancelaria que no tiene Argentina de acceso al mercado y que por lo tanto, además de la cercanía geográfica, lo favorece para el ingreso. Además de eso, creemos que hay algunas negociaciones en materia de barreras sanitarias y fitosanitarias, ¿sí? Especialmente en términos de límite máximo de residuo, que es lo que ha afectado el ingreso del girasol argentino al mercado europeo. También puede ser esto una muy buena noticia para resolver esas cuestiones y que el girasol o que el aceite de girasol de Argentina vuelva a ocupar un espacio importante en uno de los principales mercados del mundo. Muy bien, gracias. Espero poderla traducir bien esta pregunta y si no me lo aclaran, pero la pregunta sería, ¿cómo ven las proyecciones con los problemas de malezas actuales? Me imagino que debe estar referido a malezas resistentes. Acá por ahí podemos compartir un poco respecto de lo que es el modelo de proyecciones, cómo trabaja y lo que estamos viendo. Acá algunas cosas que creo que por ahí, cuando uno cuantifica, yo mostraba hace un rato el alto uso de la tecnología de SL, pero cuando uno va a buscar los herbicidas que van con esa tecnología, no van de la mano. Es decir, que hoy, por ejemplo, hay una tecnología disponible como es el híbrido SL y no se están aplicando en relación a eso los herbicidas correspondientes. De todas formas, eso mismo pasa también en cultivos como en soja, como en maíz. Respecto a las proyecciones, lo que nosotros venimos viendo por lo menos es que el tema malezas hoy por lo menos se ha logrado una mayor planificación a lo que era años anteriores, y ahí es donde nosotros siempre hacemos foco en las tecnologías de procesos, que creemos que hoy es el gran salto productivo que tiene no solo el girasol, sino el resto de los cultivos. O sea, hoy en insumos sabemos muchísimo, pero en procesos tenemos que justamente donde empezamos cuando Ignacio hoy hablaba de las brechas. Creo que el tema de manejo de procesos, de identificación de fechas de siembra, de cultivo de cobertura, de muchas cuestiones que van asociadas, van de la mano. Bien, bueno, por razones de tiempo, una más y terminamos. ¿Cuáles serían los fundamentos para el crecimiento de la demanda mundial y nuestra participación y por qué del aumento de precios internacionales? Bueno, qué pregunta compleja, diríamos, centrándonos en el mercado de girasol, ¿sí? Sí, quiero creer que es el mercado. Porque, bueno, el aumento de precios internacionales especialmente, y lo que hemos vivido en los últimos años, en el último periodo, en los últimos meses, se ha dado debido a la sequía o a la situación que está, a la inundación que está afectando a los Estados Unidos, tanto en soja como en maíz. Los fundamentals para el mercado del aceite de girasol, diríamos que hacia adelante, me parece, tienen que ver con el consumo, tanto industrial como consumo humano, y las buenas perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo. Eso es lo que ha traccionado el mercado en los últimos años, y es lo que está detrás del crecimiento de aceites vegetales hacia adelante, entendiendo que biocombustibles puede llegar a encontrar un límite en los próximos años vía revisión de los mandatos para biocombustibles de primera generación, que serían los de aceites vegetales, en los principales países del mundo. Por lo tanto, entonces, lo que vemos es que el driver más importante puede venir por el crecimiento de los ingresos más que por las políticas públicas en favor de los biocombustibles, que le han dado un shock muy importante al mercado de aceites vegetales, diríamos desde 2006-2007 hasta la fecha.